Muy buenos días, mis queridos estudiantes, estudiantes de medicina, enfermería, physician assistant, premédica, su amigo, el doctor Julio Manuel Martínez Echevarría, y hoy, miércoles 8 de abril del 2026, vamos a atacar tres casos en el área de farmacología. Farmacología lo discutimos la última vez, la semana de noviembre 7. Los casos y las preguntas se hicieron el 6 de noviembre. Sea 5 meses atrás. Vamos. Primer caso del día, sin más delays. El primer caso del día, una mujer de 53 años que acude a su médico, se presenta para una visita de seguimiento después de haber tenido presión arterial alta. eh, en su última visita. La presión arterial estaba alta en su última visita, estaba clireando unos mensajes. Se le diagnostica nuevamente hipertensión y se le prescribe hidralacina, que es un beta blocker, y furosemida. La mujer no toma otros medicamentos recetados ni de venta libre. Se queja de dolores musculares, dolor articular, salpullido. El examen físico revela una temperatura de 37,7 centígrados, 100 grados Fahrenheit, y un salpullido eritematoso descamativo en la cara. El médico solicita un panel de autoanticuerpos que arroja los siguientes resultados. Anticuerpos antinucleares, ANA positivo, anticuerpos antiproteínas ribonucleicas negativo, ese es el RNP, anticuerpos anti-Smith, el SM es negativo, anticuerpos anti-ADN es negativo, anticuerpos anti-histona es positivo y un factor reumatoide negativo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué otros medicamentos pueden causar una presentación similar? ¿Y qué diferencias eh, ¿qué diferencia, mejor dicho, las formas espontáneas de este trastorno eh, que son causadas por fármacos? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La erupción de la piel y las artralgias eh, y los anticuerpos antihistona sugieren lupus eritematoso inducido por fármacos. Lupus inducido por fármacos. ¿Qué sucede aquí en este caso? Por ejemplo, la hidralacina es el causante de la reacción en este caso. El ANA positivo es no específico porque hay muchas condiciones que pueden dar positivo a un antinuclear antibody test, una reacción de anticuerpos antinucleares positivos. Hay varias condiciones que pueden causar esto. Eh, mm, en esta categoría, las que mayor usualmente causarían un positivo serían infecciones autoinmunes, que darían positivo a una prueba ANA. Más sin embargo, la sensitividad de la prueba de ANA para lupus inducido por fármacos es de 100%. Así que si el ANA fuera negativo, el lupus causado por fármacos sería excluido. ¿Me explico? O sea, en los casos en el que el fármaco
causa un ANA positivo, usualmente eso nos indica, debido a la sensibilidad de la prueba ANA para el lupus inducido por fármacos, que es una sensibilidad de 100%, obviamente la conclusión va a ser que está producido, el lupus en este caso de esta muchacha lo produjo el fármaco, que en este caso fue la hidralazina. ¿Qué otros medicamentos pueden causar esta presentación? Los fármacos que se sabe que inducen lupus incluyen la procainamida, la clorpromacina, la isoniazida, metildopa, minociclina, penicilamida y el dialtezam. Eh, ¿En qué se diferencian las formas espontáneas de este trastorno de las formas inducidas por fármacos? Bueno, mientras que la anomalía hematológica eh, son comunes en el lupus espontáneo, las anomalías hematológicas atribuidas por ANA son espontáneas, son inusuales en el lupus inducido por fármacos. Entonces, la erupción esa que tiene en la cara, la erupción cutánea, es común en el lupus espontáneo, pero no es frecuente en el lupus inducido por fármacos. Un dato bien curioso en este caso, ¿no? Eh, sí que es un caso un poquito aberrante, porque mientras que anomalías hematológicas, como por ejemplo mm, anemias, debido haber dicho, son comunes en lupus espontáneo, no son usuales en lupus inducido por droga. Me estoy clarificando ahora. Y ese rash, que es común en lupus espontáneo, no es frecuente en lupus inducido por droga. So, este caso un poquito cae entre las excepciones para que vean que siempre hay excepciones en los casos. Caso 8. Una pequeña empresa de biotecnología ha desarrollado un nuevo fármaco prometedor para el tratamiento de la osteoartritis y actualmente se está probando en un grupo de 100 pacientes con osteoartritis, algunos de los cuales reciben un placebo, o sea, una pastilla que no hace un carajo. Las preguntas que tenemos aquí es, entonces, y esta es una pregunta de farmacología, como yo diría, de cálculos, etcétera, etcétera. La primera pregunta es, ¿en qué fase de prueba se encuentra esta droga? La segunda pregunta es, ¿qué características de la fase de prueba que esta droga ya ha pasado? ¿Por qué fase ya ha pasado? ¿Qué sucede en la próxima fase de prueba? Eh, si esta droga pasa todas las fases de prueba, ¿cuándo una forma genérica sería disponible? Y esto es una pregunta tricky. Si es que vamos a a contestar la primera pregunta. El fármaco se encuentra en la fase 2 de pruebas clínicas, lo que indica eh, que hay la inscripción o el reclutamiento de un grupo pequeño de pacientes, usualmente de 100 a 300 en la prueba, en el trial. La prueba usualmente es lo que llaman single blinded. Es una prueba single blinded, simple, ciego. Compara el nuevo producto con un placebo, por eso es que le están dando placebo tal vez a la mitad, así como un fármaco más antiguo que ya ha demostrado su eficacia para comparar.
¿Qué caracteriza la fase de prueba por la que ya ha pasado el fármaco? El primer paso de las pruebas clínicas, la fase 1, implica que las pruebas no ciegas en un grupo pequeño de 20 a 30 personas, de voluntarios sanos. Los objetivos de esta fase son determinar eh, si la respuesta a los sanos humanos al fármaco es significativamente diferente de las respuestas de los pacientes que están diagnosticados con, con alguna condición que este fármaco se supone que trate. Así es que vamos a determinar si la respuesta en humanos a la droga es significativamente diferente a la respuesta, perdón, a los pacientes, no, mejor dicho, y odio decir esto, animales experimentados antes de que se llegara a los clinical trials. Eh, Lamentablemente, una droga es extensamente probada en animales para toxicidad, carcinogesidad y si los efectos de la droga, eh, si los efectos de la droga son una función de la dosis. Recuerden las fases, primero se hacen unas pruebas in vitro con productos biológicos, con la síntesis química. Hay una síntesis, una optimización de la síntesis química. Después, lamentablemente, animal testing, pruebas con animales para probar la eficacia y los mecanismos de selectividad. Yo sigo pensando que esto es cruel. Después pasan a la fase clínica, fase 1, que se trata de 20 a 30, 40 personas. F, se determina si la farmacokinética es safe, si la farmacokinética es estable. La fase 2, de 100 a 200 pacientes para determinar si trabaja en los pacientes. La fase 3, si trabaja en estudios dobles ciegos, y para esto ya se reclutan de 1.000 a 6.000 pacientes. Durante la fase de prueba animal, y algo curioso, y la fase de prueba clínica, se trata de determinar también si el metabolismo de la droga es seguro. Y finalmente, cuando todo esto sucede, cuando todo esto termina, se pasa a la fase de mercadeo. La fase 4, que es un surveillance post-mercadeo. Y después de unos 20 años es cuando realmente se puede aplicar, la patente vence y se abre el medicamento para formas genéricas, así como lo hay en 20 añitos. Y esto es un proceso bien riguroso establecido por el FDA, el Food and Drug Administration. Eh, Hay otras fases también durante la fase 1 y la fase 2, qué tipo de reacciones que se buscan, si hay envolviendo la absorción, el metabolismo y la eliminación de la droga. eh, por ejemplo, en el metabolismo, durante la fase 1, si los metabolitos de la droga ah, con actividad modificada llevan algún conjugado o no, y después se estudia y se analiza la eliminación de la droga, etcétera, etcétera. O sea, se busca entonces durante esta fase absorción, metabolismo, eliminación de la droga. ¿Qué sucede con esos metabolitos inactivos de la droga? ¿Qué tipo de conjugación se produce que lleve a la eliminación de la droga? Eh, También se determina si la droga es lipofílica o es hidrofílica. Un tanto complicado estos menesteres. En la siguiente fase, que es la fase 3, envuelve la evaluación de la droga
lo que llaman trials of a large group. Se experimenta con un grupo grande de pacientes, cientos a miles de personas, y en esta fase, en esta prueba, es doble ciega y evalúa los beneficios generales, eh, beneficios versus riesgo, la relación beneficio-riesgo, eh, para proveer una base adecuada cuando se hace el labeling de la droga. Si la fase 3 es exitosa, la compañía entonces somete un New Drug Application al FDA, una aplicación de droga nueva al FDA, lo cual va a incluir estudios preclínicos y clínicos. Y el FDA entonces va a analizar este material y si la droga es aprobada para mercadeo, la fase 4 de pruebas empieza. Y la fase 4 quiere decir que se monitorea la droga, eh, ya que se está usando en condiciones reales con una población mucho más grande de pacientes. Y esta fase es importante para descubrir eh, incidencias de toxicidad que no serían descubiertas en fase clínica. La fase 4 es la fase de prueba que continúa indefinidamente. Puede llegar a un punto en que el FDA diga, no, determinamos que este medicamento realmente no es del todo seguro para la población y lo retiran. Ha sucedido. Eh, ¿Qué es un estudio doble ciego y por qué es la herramienta más poderosa en los estudios? En un estudio doble ciego, lo que llaman en inglés un double blinded study, ni los sujetos ni los científicos, los investigadores saben quién está recibiendo qué. Ni los sujetos ni los investigadores saben quién está recibiendo la droga y quién está recibiendo el placebo. Eh, Enmascarando esta información, se elimina el bias del observador y el bias del sujeto, por lo cual es considerado ser la mejor forma de obtener data objetiva. Finalmente, si la droga pasa todas estas fases de prueba, ¿cuándo una forma genérica va a ser disponible? Déjame clarificar esto. La patente de la droga usualmente son 20 años. A- Después de esos 20 años, la patente vence y la droga se puede hacer de forma genérica. Pero hay excepciones. La evaluación de la aplicación durante la evaluación de la aplicación por el FDA, puede tomar muchísimos años y hasta 5 años de revisión puede ser añadido al paciente. O sea, 20 años entre comillas. También pueden hacer excepciones para que sea más corto y ha sucedido. Se han hecho excepciones a través de acuerdos entre el FDA y el manufacturero. Así es que, como yo, a mí me gusta decir, todo en la vida es negociable. En el último caso del día, un hombre llama a la policía porque oye a alguien moviéndose en el garaje de su casa. Pudo haber sido un ratón o un gato, pero esto sucede. Cuando llega, o en la marquesina de la casa, como ya en Puerto Rico, cuando llega la policía encuentran a un hombre sin hogar ebrio. Pues fíjate, no era un gato ni un ratón, era un borracho con dificultad para hablar, desplomado junto a un amarillo lleno de suministros para automóviles. Un líquido amarillo lleno de suministros para automóviles. Y esto es malo. El hombre sin hogar es llevado de inmediato al servicio de urgencias, o sea, a la sala de emergencias médicas. Los análisis de sangre muestran una acidosis con brecha aniónica grande y una creatinina notablemente elevada y el examen ocular es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en el hombre? Eh, Esto es una intoxicación por metanol etílico.
O sea, el hombre agarró eh, etilenglicol, mejor dicho, que es lo que llaman antifreeze. ¿Por qué? Porque es dulce, huele a alcohol y sabe a alcohol. Y el hombre es un alcohólico sin hogar. Pero sabemos que vamos a tener envenenamiento por alcohol, digo, glicol de etileno, ya que envenenamiento por metanol lleva a anomalías oftalmológicas como un defecto aferente papilario y midriasis. Y en este caso no lo hubo, así es que esto nos ayuda a determinar que fue glicol de etileno en lugar de metanol. Como les mencioné, el glicol de etileno tiene un sabor ligeramente dulce, por lo que también es un peligro uno ponerse a cambiar y a traquetear con el coolant en las aceras y en los driveways, en las entradas, en las marquesinas de las casas, porque lamentablemente los gatos y los perritos que están realengos les gusta también ese sabor dulzón, lo prueban y se mueren. Eh, Y ese sabor dulce permite su consumo involuntario tanto por parte de niños, adultos y animalitos pequeños. Aunque el glicol de etileno y el metanol en sí mismos no son tóxicos en su mayoría, pero la acumulación de los metabolitos de estos es extremadamente tóxica y lleva a un daño renal descomunal. Eh, Podemos estudiar una cadena del rompimiento de metabolitos, desde metanol o alcohol deshidrogenasa a formaldehído, que es simplemente, tenemos, por ejemplo, la fórmula molecular de metanol es CHHOHH. Con eliminar de la C una de las H, dos de las H y dejarlo HCOH, tenemos formaldehído. Si agarramos ese formaldehído, esa COHH, y le añadimos otro oxígeno a una de las H sobrantes, tenemos, eso sería aldehído de hidrocinasa. Entonces ahora tenemos ácido fórmico. eh, y entonces podemos hacer otro compuesto con ácido fórmico añadiendo otro oxígeno. Y entonces tendríamos la composición CO2 más agua, que es tetrahidrofolate. Se fijan lo que es la química. ¿Se acuerdan de química orgánica cuando cogimos química orgánica hace, en mi caso, millones de años luz atrás? Eh, Sin tratamiento, ¿qué síntomas probablemente se presentarían en el paciente? Bueno, la intoxicación por glicol de etileno generalmente sigue tres etapas. La etapa uno es una intoxicación con mareo, dificultad para hablar. Parece como si estuvieras borracho. La etapa 2 comprende acidosis metabólica, taquicardia, hipertensión, ¿debido a qué? A que el metabolito tóxico ácido oxálico se forma por el metabolismo del glicol de etileno por la alcohol deshidrogenasa, como les expliqué hace un segundo, cuando estábamos dando el ejemplo de cuando cogimos química orgánica. Y entonces la etapa 3 suele ser insuficiencia renal. Y ahí es donde uno puede estirar la pata. Y eso es lo que usualmente mata a los niños y a los animalitos pequeños. Eh, y a los adultos también, si no los trata. ¿Por qué podría ocurrir insuficiencia renal si este paciente no recibe tratamiento? Ya que mencioné la dichosa insuficiencia renal. Eh, el alcohol deshidrogenasa es una enzima endógena que puede metabolizar etanol. Metanol y glicol de etileno para eventualmente producir acetato, formaldehído
y oxalato, respectivamente. Déjame repetir esto, porque estamos trayendo cosas viejísimas. El alcohol deshidrogenasa, deshidrogenasa, es una enzima endógena que puede metabolizar etanol, metanol y glicol de etileno para eventualmente producir acetato, del etanol al acetato, del metanol formaldehído y oxalato del etilenglicol. En ese orden respectivo. Y el calcio en el riñón puede combinarse con el oxalato para producir cristales de oxalato de calcio en el riñón, lo que lleva a la insuficiencia renal y te puede llevar a estirar la pata. ¿Estamos? ¿Cuál sería el tratamiento de toxicidad, de envenenamiento por toxicidad de alcohol? Hay tres posibles tratamientos que voy a abordar. Fomepizol es uno de ellos. Es un inhibidor competitivo de alcohol deshidrogenasa. ¿Qué hace el fomepizol? El fomepizol bloquea el metabolismo del glicol de etileno o el metanol, permitiendo que se excrete de una forma premetabólica completamente inocua, no peligrosa. También se puede hacer una infusión intravenosa de alcohol administrada si el fomepizol no está disponible. Y desde luego, la hemodiálisis puede ser necesaria en pacientes que se presenten con toxicidad de glicol de etileno muy tarde como para que los riñones ya se hayan sido afectados. Y eso sucede. Y lamentablemente usualmente el resultado no es muy prometedor. Como dato curioso, y antes de que me pregunten, un lavado gástrico y inducir el vómito no son recomendados para decontaminación por ningún tipo de ingestión. Ya esa no es la práctica. Eh, resumimos el metabolismo del glicol de etileno. Glicol de etileno, a través de deshidrogenasa de alcohol, se convierte en glioaldehído. El glioaldehído, a través de deshidrogenasa de aldehído, se convierte en glicolato, y el glicolato puede pasar por un proceso de oxidación eh, en un segundo grupo de alcohol, producir glicolato, se queda como glicolato, o en presencia de piridonina tiamina en metabolismos menos tóxicos, lo cual luego se convierte en oxalato y oxalato de calcio, y forman los cristales estos de calcio que te cogen los riñones y te los descojonan. Con eso terminamos nuestros casos del día. Complicado. Lo bueno de este formato es que ustedes pueden darle rewind al caso y pueden tomar la grabación y la clase y repetir la fase que más necesiten repetir la cantidad de veces que a ustedes les dé la gana. Muchas gracias por su atención. Esto va a estar disponible hoy martes 8 de abril. Si les gustó, denle like. Si no les gustó, no denle like, no hagan nada, sigan andando. Si les gustó, suscríbanse. Si no les gustó, pues no se suscriban. Voy a seguir estando aquí todas las semanas. Eh, Nuestra próxima sesión va a ser las preguntas de farmacología. Sin más al respecto, me despido de ustedes hasta nuestra próxima sesión. Mil gracias. Chao, chao.